pero o sea, en particular pues también la inmigración extranjera. Pues había como los nazis cafeteros en El Salvador. Las suásticas, una en cada esquina. Y eran grandes, eran de ladrillo en cada esquina. Eran de ladrillo. Increíble. Conocido como el primer Führer de El Salvador, fue el presidente del Banco Hipotecario, el cual fue creado durante el mandato de Martínez. ¿El primer qué de El Salvador? Ahora bien, ya hablamos... ¿Qué has dicho? Ya, increíble que hay un pueblo en El Salvador que se llama Berlín y tiene eso. ¿Qué está pasando? Básicamente, visto desde el aire, el parque era una suástica. Era una suástica, el parque. Era una Z revertida. Hola mis amigos y amigas, una persona en los comentarios me ha enviado un video que suena muy interesante. El misterio de las esvásticas en Berlín, Usulután. Historia oculta en El Salvador. Yo estuve en El Salvador, he viajado en El Salvador con pulgar haciendo autostop al lado de la calle, fue increíble. La ruta de flores fue increíble para mí, pero no he visto que hay una ciudad que se llama Berlín, o puede ser que lo he visto pero no estuve, y tampoco he visto que hay simbología mala en esa ciudad, como simbología de la vieja Alemania con racismo, y la ciudad tiene el nombre Berlín, que es la capital de Alemania. Ok, vamos a ver. Ese documental fue realizado entre abril y octubre de 2019 y hay nueva información, puede ser. Ok. ¿Me creerían si les digo que hubo nazis en El Salvador? Sí, creo que desafortunadamente hay nazis en todos países. La mayoría de ustedes no me va a creer, pero sí hubo. Y no son los delegados diplomáticos. Ok, dice nazis y no neonazis. Pues nazis obviamente no había en todos países. De la Alemania nazi en El Salvador que aparecen en este artículo del New York Times, sino, para ser exactos, los que habitaron en el municipio de Berlín, Usulután. Y este ladrillo con una esvástica es el eslabón perdido que vincularía al municipio de Berlín con el nacionalsocialismo y cómo el café hizo desaparecer todo esto. Pero, antes que me digan que no parece una esvástica, déjenme que les cuente y hacerles un repaso histórico de la entrada de migrantes a El Salvador. ¿Por qué los alemanes tienen que ir a El Salvador, que es un país increíble? Tienen que formar una ciudad y lo llaman Berlín, no como algo del país, y también tienen cosas así. Específicos en el departamento. Ay. La abuela nació en Berlín, Usulután. ¿Dónde está? Voy a mirar en mi teléfono dónde está Berlín, El Salvador. ¿Por qué un pequeño municipio de 140? Eso es la bandera de Alemania, si no conoces. Lo sé que hay gente que no lo conoce, que, no sé, es el otro lado del mundo, pues lo digo solo para ese caso. 6 kilómetros cuadrados, que está a cientos de kilómetros de Alemania, tendría este tipo de ornamenta. Según la tradición oral, Berlín fue fundado por un alemán llamado Serafín Brennen el 31 de octubre de 1885. ¿De quién? ¿Qué fue el nombre? Llamado Serafín Brennen. Serafín, ok, eso es un nombre no muy normal aquí en alemán. Y Brenner o Brennen, no sé. Eso suena más alemán. De octubre de 1885. No hay ningún registro de este enigmático personaje en la alcaldía de Berlín y tampoco hay datos sobre él en la embajada de Alemania en El Salvador. Por relatos se describe que naufragó en las costas de Usulután cuando venía de Costa Rica y decidió asentarse en Tecapa. Posteriormente, él se ganaría la confianza de los pobladores y gracias a eso bautizó esa porción de la sierra de Tecapa como Berlín, en honor a la capital alemana. Ok, pues ahora he mirado en mi teléfono en Google Maps y es como más o menos en la mitad, un poco al este. Pues yo de verdad estuve muy cerca. No sé si he cruzado en la carretera más en el norte o el sur, pero sí he cruzado haciendo autostop en El Salvador y estuve en San Salvador y también en El Cuco, creo que El Espino también. Pues sí, puede ser que he cruzado como a 100 kilómetros máximo. La zona de Usulután no poseía dueños y ese fue el factor decisivo. Federico Fröbel.
Federico es muy español, como aquí en Alemania sería Frederick, y Fröbel es un nombre muy alemán, S-O-E. También puedes escribir como un O con dos puntas y se dice Ö. Para que hubiera una fuerte presencia de migrantes europeos en el lugar. Jugó un papel muy importante o quizás determinante la inmigración extranjera. ¿Esto a qué se debe? Ya que pues la mayor parte de todas estas tierras del municipio de estas tierras cafetaleras, ¿verdad?, del departamento de Solután, pues estaban pues todavía sin dueños o con muy pocos dueños respecto a o de manera diferente a la zona occidental del país, en el cual la población era más densa. La mayor parte de las tierras cafetaleras eran de comunidades indígenas, etcétera, pero esto no sucedió en el departamento de Solután. Entonces, para promover, para incentivar, ¿verdad? Ok, pues por lo menos los nazis no iban a la gente de El Salvador matando a gente diciendo ahora eso es mi territorio, que sería muy típico para la gente nazi, pero supongo que en ese caso fue un poco más con paz. El cultivo del café de estas tierras, como repito, fue muy importante la migración tanto de algunas familias de pueblos como del mismo Solután, como de Jucuapa, o un poco más, o sea, es decir, regional, como de San Miguel, que se trasladaran, pero o sea, en particular pues también la inmigración extranjera. Pues había como los nazis cafeteros en El Salvador. En el primer momento, los primeros extranjeros llegan a este municipio de Santiago de María. Estamos hablando principalmente de españoles, más o menos también al mismo tiempo catalanes. Y luego, ok. Mi novia es catalán. Italianos, ¿no? Más o menos como al mismo tiempo. Incluso pues también algunos alemanes. Muy probablemente esa llegada también de algunos alemanes fue la que haya propiciado pues también que más adelante en lo que ahora es el municipio de Berlín, que podríamos llamarlo como una frontera, ¿verdad?, agrícola, es decir, que primero se estuvo desarrollando o tomando todas las tierras alrededor de Santiago de María, Jucuapa, Alegría. Entonces luego se abrió la otra frontera, ¿verdad?, agrícola, que actualmente es el municipio de Berlín. Ahora quiero un momento ver en Google Maps si puedo encontrar pueblos en esa región que tienen nombres catalanes. Ok, aquí tenemos Berlín, Alegría, La Montanita, Zapotillo. Ningún de esos nombres es catalán. Como el catalán tiene nombres muy específicos y creo que lo podría ver si veo algo. También siempre si hay un E en el catalán se dice A, casi siempre. Aquí no sé si es la misma región o no, pero Puerto Ábalos, me podría imaginar que eso podría ser catalán, como si lo dices como Puerto Ábalos. Puede ser que es catalán, pero no estoy seguro. Pero sí, todas las otras cosas. ¿Aceituna qué? El aceituno. Aceitunas no tienen el nombre aceituna en Latinoamérica, ¿no? Son olivas. Y en España y Cataluña son aceitunas. Oh, tengo una teoría de conspiración aquí. Mejor continuamos. De esa forma, Santiago de María, Alegría y Berlín, que pertenecían a la Sierra de Tecapa, fueron municipios creados para la producción del café. Y recuerden esto. El café era... He comprado café en El Salvador para mi hermana. Fue increíble. Lo he comprado de una persona de un Airbnb que lo ha hecho en su techo. Increíble el café. El producto estrella de El Salvador en ese momento. Esos tres municipios tuvieron influencia europea. En el caso específico de Berlín, los alemanes e italianos fueron los que más influyeron. No podemos negar que si no es en este contexto del cultivo de café, pues Berlín, no hubiera nacido y dos, pues no hubiera tenido pues todo ese crecimiento. Fíjense que en el libro La población de El Salvador de Rodolfo Barón Castro, publicado en 1942, muestra uno de los primeros anuarios estadísticos publicados por la Oficina Central de Migración en 1937. Ok, el último punto no estoy seguro si lo he comprendido correctamente, que toda esa cosa con la gente de Alemania y Italia, eso fue algo bueno porque había más economía del café, ¿no? Y eso comprendo, sí, pero si hablas sobre
sobre nazis. Creo que eso es un poco raro decir eso, como mira, la gente nazi, todo fue muy bueno porque había la economía y todo estaba creciendo y todo mejoraba y todo eso. Eso no significa que los nazis son buenas personas, ¿no? Indica que los 4 mayores grupos de inmigrantes en El Salvador de esa época estaba conformado por españoles, palestinos, italianos y alemanes. Ok, tantos palestinos, pero eso es como en un año, hace como 2-3 años, ¿no? Además, el autor destacó que los extranjeros con lenguas y culturas diferentes a El Salvador era de 2.227 personas. Ellos en esto de contribuir al desarrollo del cultivo del café van creando también su propia cultura, ¿no? Y en el centro del Sí, quiero ver esa cultura, los alemanes salvadoreños de café. país, en la ciudad capital, decir Usulután prácticamente era decir por un tiempo población alemana, pero o no solo alemana, pero como la mezcla de nazi y café y El Salvador es una mezcla muy rara en mi opinión. Ellos empezaron a llegar prácticamente a principios de 1900, ¿no? Y se establecieron prácticamente. También una cosa que tienes que decir es que si había cientos de personas de Alemania, supongo que había mucha gente también de Alemania que no necesariamente apoyaba al gobierno nazi. Y también si había una persona o también 10 personas con esvásticas en sus casas, eso no significa que toda la gente con ascendencia alemana en El Salvador tiene esa historia en su familia, ¿no? Creo que lo tienes que decir también para que no, si encuentras a un alemán en la región de Berlín, no puedes decir, ajá, tu familia fue nazi, ajá. No tiene que ser. A producir el café. Pero hay algo bien curioso. Esta gente que vino, porque muchos los confunden con los nazis de... Sí, exactamente que he dicho, ¿no? La década de los años 30, de 1930 en Europa. Muchos de ellos no tenían nada que ver porque llegaron a El Salvador entre 1910 y 1920, ¿no? Entonces era cuando la Alemania que conocemos hoy estaba prácticamente dividida en otro tipo de estados y regiones, ¿no? Pero sí formando la unidad. Y también la Alemania que conocemos hoy no tiene nada que ver con la Alemania en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Alemana, ¿no? Entonces yo creo de que esta población, en el caso concreto de Usulután, los alemanes sí jugaron un papel en algunos momentos determinante en lo social, en lo económico, en lo político, pero también podría ser en lo cultural, ¿no? Aunque esto tuvo que ser prácticamente escondido después, pero yo casi me atrevo a decir de que ellos antes de en Alegría y habría que en Berlín, y habría que hacer una investigación al respecto, la parte arquitectónica de la década de los 30 y la parte arquitectónica eso a mí no me parece muy alemán. Como aquí para los techos usamos cosas muy diferentes. Eso es de metal. Aquí en Alemania cada casa que puedo ver es y también creo que en los tiempos antes no lo hicimos así. Eso nunca he visto en mi vida, ¿qué es eso? Y también esas cosas a mí me recuerdan a Estados Unidos. No sé, parece un poco colonial con esa cosa verde aquí, pero para mí es muy como de América. Podría ser en algún lugar en Estados Unidos, pero también Centroamérica, Suramérica. Podría ser en como Brasil también o Colombia, no sé. La década de los 40, principios de los 40, antes de que se le declarara la guerra, tenía cierta influencia de población alemana, ¿no? Esto demuestra que grupos exógenos, al estar concentrados en un área determinada, sí pudieron influir en la cultura y desarrollo de Berlín. El impacto de los europeos en esta zona fue tal que el libro
Monografías del Departamento y Municipios de Usulután explica que en menos de 15 años de su fundación se le otorgó el título de ciudad a la villa de Berlín debido, y cito, al progreso que había alcanzado por su agricultura y comercio, número de habitantes y ornato de la población. Llama la atención que en menos de 25 años de fundación de este municipio ya hubiera alcanzado el título de ciudad. Es decir, que para 1909, ¿verdad? Entonces ya este tiene el título de ciudad, 10 años antes lo había obtenido el título de villa, respecto a otros municipios que eran más antiguos o que a lo mejor fueron creados. Ok, pues mucho crecimiento, ¿no? Pero no habían alcanzado ese desarrollo económico, ¿verdad? Y de población que lo tuvieron estos municipios como Santiago María y obviamente Berlín. Gracias a todo este desarrollo, la clara influencia europea aún es tangible en el municipio, pues aún sobreviven algunas casas construidas con lámina troquelada traída de Bélgica, o también ¿La qué? ¿De Bélgica? ¿O qué? en el desarrollo urbanístico no sé. de la zona, pues el corte y distribución de sus calles es distinta a la de los municipios aledaños. Sin embargo, la mayoría de las estructuras que se construyeron a principios y mediados de 1900 desaparecieron debido a desastres naturales como los terremotos que azotan constantemente a El Salvador. Okay. Los desastres naturales han hecho muchos estragos en esta zona y cíclicamente, pero también la guerra. Si ustedes ven fotos de ¿sí? la guerra pasada que hemos tenido. Sí, cuando yo estuve en El Salvador fue en el inicio del gobierno de Bukele. En ese momento no podrías sentir que va a sacar todo el poder para su gobierno y la gente fue muy feliz. Cuando estuvimos viajando con autostop al lado de la calle, siempre la gente nos ha dicho, increíble que estás aquí como turista de Europa, increíble. Hace 5 o 10 años eso no sería posible y supongo que eso es por qué. Y ahora otra vez, supongo con el gobierno de Bukele, no sé si en el futuro vamos a tener mucho turismo en El Salvador, pero porque toda la cosa con la libertad de prensa, la libertad de que puedes decir, siempre con como gobiernos que sacan todo el poder y solo hay como reelecciones, creo que eso no está bueno para el turismo. Si Berlín fue. Pues yo estuve, solo es como, no fue planeado, pero yo estuve en El Salvador exactamente en el mejor momento para viajar en El Salvador. Arrasado casi en su totalidad. Entonces, casi todas las construcciones que están ahí son prácticamente de la década de los 80, 90. Increíble. Una de las estructuras más importantes que existieron en Berlín fue el kiosco que estaba situado Tierra de fuego con aroma a café, ¿ok? en la parte central del pueblo. Y he visto, ahora lo he visto, increíble, eso es el oso de Berlín, Alemania, porque oso en alemán se dice Bär y Berlín, el nombre viene de oso y por eso la ciudad de Berlín aquí en Alemania, en todos lados puedes ver ese oso y Berlín, El Salvador también tiene el oso. Fue el kiosco que estaba situado en la parte central del pueblo. Este fue traído desde Bélgica y estuvo en el parque municipal desde finales de 1800 hasta finales de 1940 o principios de 1950, cuando el parque fue remodelado y la mayoría del ornato y estructuras que estaban en el parque se perdieron. Pero, ¿por qué el kiosco estuvo de pie hasta probablemente finales de 1940 o principios de 1950? Una versión es que durante la administración de la alcaldesa Rosario Lara, el parque fue remodelado. En esa ocasión, hasta el presidente de ese momento, Óscar Osorio, visitó el municipio. Otra versión que manejan algunos de los habitantes de Berlín es que debido a que en el parque había esvásticas, el presidente Maximiliano Hernández Martínez ordenó que se removiera todo símbolo relacionado a esa ideología. Sí, por favor. En el Parque San José de Berlín, pues lo que nos contaban nuestros abuelos, porque realmente nosotros pues hace poco hemos nacido. Pero sí, quiero comentarles de que allá por la época de el general Maximiliano Hernández Martínez, las suásticas ya existían en el Parque San José. Definitivamente las suásticas estaban, según lo que tenemos entendido, en las...
Pues la gente venía ya como 20, 30 años antes de cuando había toda la cosa con Hitler y los nazis, pero supongo con noticias, la gente viviendo en El Salvador ha visto toda la cosa con el gobierno de Alemania y Hitler, y porque todavía se identificaban como alemanes, también decían como, sí, vamos a poner esvásticas en todos lados, ¿o qué? No sé. Entradas de la ciudad. Yo, cuando iba a la escuela, pues yo veía las suásticas una en cada esquina. Y eran grandes, eran de ladrillo en cada esquina, eran de sin ladrillo. Increíble. Sí, esta es una, aquí estaban. Y una aquí eran 4, 1, 2, y aquí los otros 4. Eran color rojo. Porque como uno pasaba ahí jugando en el parque, ¿no? Pues la veíamos. Pero de repente las quitaron y dijeron que por asunto de la guerra mundial que hubo, por eso las quitaron. Ok. Ok, pues lo han puesto cuando no había la guerra y con el inicio de la guerra lo han sacado. Ok. Es como al revés de todo lo que conozco yo, porque obviamente aquí en Alemania había la esvástica como antes de la guerra también, pero en los tiempos de la guerra como eso fue más y más y más intenso y Hitler estaba más y más y más loco y todo ese sentimiento fue como más y más y más y más hasta que el fin de la guerra. Pues escuchando que había esvásticas antes, pero durante la guerra fue menos, eso en mi cerebro es como algo al revés. La institución tiene como principal argumento esta nota del New York Times de 1939, en donde Estados Unidos, como el mayor socio comercial de El Salvador, le exigió al país que cesara todo trato con la Alemania nacionalsocialista, pues en ese momento Alemania compraba un poco más del 30% de la producción nacional del café del país, y por nuestra parte nosotros hasta le comprábamos machetes, pues los productos alemanes eran más baratos y de mejor calidad comparado a los productos estadounidenses. Por eso les mencionaba que el café causó todo esto, pues Estados Unidos compraba más del 40% de la producción nacional de café, y en ese entonces el café representaba el 90% de los ingresos nacionales, así que el país no podía hacer enojar a un comprador de ese calibre. Como dato curioso, un alemán llamado Baron von Hundelhausen, o también... ¿Qué? Barón Wilhelm von Hundelhausen. Ok, ¿qué nombre? Barón es como un título. No sé si lo conoces, si lo hay en español o alemán también. Barón, no sé, es un título. Wilhelm es el nombre y von Hundelhausen es el apellido, ok. Conocido como el primer Führer de El Salvador, fue el presidente del Banco Hipotecario, el cual fue creado durante el mandato de Martínez. ¿El primer qué de El Salvador? Ahora bien, ya hablamos ¿Qué has dicho? De la historia, y es cuando ustedes se preguntan ¿qué pruebas hay que hubo personas vinculadas al nacionalsocialismo alemán en Berlín-Usulután? Bueno, tras la remodelación del parque se creyó que se había perdido toda ornamenta de esta época. Sin embargo, una pieza sobrevivió. Esta parte del rompecabezas podría ser el último eslabón que relacionaría a Berlín-Usulután con su homónimo de Alemania. Un mosaico con un símbolo. Sí, obviamente es una esvástica, pero nunca lo he visto en esa manera. Similar a una esvástica. Cuando se le preguntó al propietario de la pieza sobre cómo un ladrillo con una esvástica llegó a la casa de su familia en Berlín, dijo que no lo sabía con exactitud. Increíble que hay un pueblo en El Salvador que se llama Berlín y tiene eso. ¿Qué está pasando? Él guarda la pieza con recelo en un cuarto donde tiene una pequeña colección de antigüedades. En esa ocasión lo mostró por primera vez a personas ajenas de su familia en mucho tiempo. Algunos de los habitantes más longevos comentaban que los ladrillos de 20 centímetros cuadrados con la esvástica adornaron el parque entre 1930 y 1940, y otros mencionaron que el parque visto desde lo alto formaba una esvástica gigante. Adornaron, no sé si me gusta esa palabra, es como si es algo bonito. Si uno se paraba enfrente de donde está Antel, donde está el edificio de Antel, era una Z reversa. O sea que las 4 entradas también estaba diseñado el parque. Una Z reversa, ok. Usted entraba. Pues el S del SS, ok. Estaba la suástica. Usted venía enfrente de la iglesia, estaba otra. O sea, enormes y otras pequeñas. Básicamente,
Visto desde el aire, el parque era una suástica. Era una suástica, el parque. Era una Z revertida. Ahora lo que han hecho con el parque es que han hecho una mariposa. Detrás de la concha. El Parque Central de Berlín, El Salvador, tenía la forma de una esvástica. ¿Qué está pasando? Y todo eso con todas las esvásticas y el parque de esvástica y todas esas cosas, lo había en los años 20, 30 o 1910, 1920, pero después, con la guerra, después de 1930, no lo había. Qué raro, ¿no? Acústica, ustedes van a ver que han hecho ahí unos como sentaderos que van así. A pesar que el símbolo de ese ladrillo es más similar a una saubástica, que es el símbolo adoptado por el hinduismo y el budismo, ¿qué define que esa pieza del Parque de Berlín? Sí, y el pueblo no se llama Kolkata o Delhi, el pueblo se llama Berlín. Pues supongo que es una esvástica y no la cosa del hinduismo. De ornamenta asociada al régimen. La respuesta está en la posición del símbolo, pues aunque los brazos de la orientación de la saubástica es levógira, o sea, contra el sentido de las agujas del reloj, está posicionada de una forma rómbica. Esa posición fue utilizada por el nacionalsocialismo, mientras que la posición de 90 grados es usada por los budistas e hinduistas. Independientemente del nombre. Sí, pero viene de la misma cosa. Ya también antes de la esvástica había como una historia que la gente lo usaba para la gente trabajadora, como para suerte, para los campesinos de Alemania. Y Hitler usaba la esvástica porque tenía esa historia y quería los votos de toda la gente campesina de Alemania. Así se transformó a simbología nazi. Y ya esa forma antes del gobierno nazi, como el símbolo para los campesinos, que no fue nada malo, solo como para suerte de la gente que trabaja en el campo. Ya esa forma venía de la cosa del hinduismo también. Y hay formas que son como medio entre la cosa del hinduismo y la cosa que conocemos hoy. Hay como, puedes ver que se transformó con el tiempo. Pues solo porque eso es de 1910, 15, 20. Me imagino que es como sí es el símbolo del gobierno nazi, pero puede ser que la gente en El Salvador todavía conocía a las formas diferentes de antes. Pero supongo que no tiene nada que ver con el hinduismo y también supongo que no tiene nada que ver con la cosa que no es mala con los campesinos de Alemania. Supongo que es algo como simbología nazi. De una ciudad alemana, he escuchado a través... Porque también creo que antes del gobierno nazi ya fue algo más extremo, no solo con el gobierno nazi, como en 1800 algo fue esa cosa de campesinos y ya en el inicio de los años 1900 ya fue más y más extremo y en contra de judíos y todo eso. Parte de mi estudio, que es la exonumia sobre las fichas de finca que circularon en El Salvador, sé de primera mano que mucha población alemana llegó a vivir al oriente del país, específicamente en Berlín, en donde fue encontrado este ladrillo. Hubo mucha persona procedente de Alemania, por lo que no es de extrañar que muchos de ellos sean simpatizantes o afines al nazismo. Sí, pues es exactamente que he dicho hace como 10 minutos que había la gente alemana en El Salvador y todas esas cosas pasaban en Alemania y la gente solo por ser alemanes lo han visto en las noticias y fueron como, oh, sí, eso me gusta también y voy a poner esvásticas también. Efectivamente, la influencia de una cruz, en este caso esvástica o saubástica, definitivamente se puede representar en ese tipo de mosaico. Me imagino que es un ladrillo de cemento, ¿verdad? Que en algún momento estuvo sobre algún piso antiguo, ya que es un tipo de piso que simulaba alfombra a finales del siglo XIX y que vino como una herencia europea a todas las casas de
de las familias adineradas de la época. Lo que veo en ese ladrillo definitivamente, al tener los brazos girados hacia la izquierda, sería la cruz gamada, o sea, llamada así. Sí, aquí lo puedes ver, o no, eso es algo diferente con también de países árabes y de China y todo eso, ¿ok? En relación a la tercera letra del alfabeto griego, que es gamma, o también conocida como la saubástica. Esto por tener los brazos en posición levógira, que sería en el sentido contrario a las agujas del reloj. De lo que he investigado sobre el nazismo y su simbología, me atrevería a decir que sí. Porque anteriormente a lo que conocemos como nazismo, que es de 1920 hacia el fin del Tercer Reich, lo que se usó como símbolo de ellos era una cruz, ya sea de forma esvástica o saubástica, en los primeros 3 años de la década de los 20. Pero sé de primera mano que Adolf Hitler decidió modificar ese logo y utilizarlo de manera definitiva, girado a 45 grados, es decir, Sí. en posición romboídica. Por lo tanto, yo estaría casi seguro que es un símbolo nazi, o sea, un símbolo Sí. con influencia nazi totalmente. Sí, me gusta esa persona. Suena como él tiene, como conoce mucho sobre esas cosas. Y como he dicho antes, también es exactamente mi opinión. Como no puedes decir, oh, pero eso es del hinduismo y es un poco diferente, pues no tiene nada que ver con el nazismo, aunque se encuentra en Berlín, El Salvador. No, el factor, creo que el decisivo de por qué es un mosaico, ¿verdad?, con influencia nazi, porque es, ¿verdad?, romboide. Así es, porque está en la posición romboídica, porque tiene la inclinación a 45 grados perfectos. También sí sería en la forma diferente, que es tiene más connotación con el hinduismo y no tan malo, como no tiene la connotación con el nazismo tanto. También en ese caso para mí sería simbología nazi, porque son alemanes en ese tiempo, en una ciudad que se llama Berlín. También si usan la forma antigua de esa simbología, para mí no puedes decir que no es simbología nazi. O sea que las demás no. Que las demás no las tienen. Las demás están trazadas sobre una línea horizontal a 90 grados. Pero sí, aquí en El Salvador, incluso hasta mosaicos se mandaron a hacer, y yo casi me atrevo a decir que estos aquí se hicieron y que en algún tiempo adornaron portales, adornaron parques, el parque de allí, concretamente de Berlín, ¿no?, en algunas esquinas. Naturalmente estos parques, como ha existido la cultura aquí en El Salvador, que cada alcalde que llega hace transformaciones porque quiere dejar su sello, yo casi me atrevo a decir que esto fue destruido, o a lo mejor después que triunfa los Estados Unidos con los países aliados y destruyen la Alemania nazi, naturalmente se prohíben todo este tipo de símbolos que causaron tanto. Sí, también sí, después de la guerra, como en el fin de la guerra había todas las noticias gigantes de soldados de los aliados que han hecho imágenes de los campos de concentración y de la gente judía, que en ese momento, en el fin de la guerra, todo el mundo sabía lo que pasó. Y obviamente eso es el punto en que vas a sacar todo eso, ¿no? También. O sea, el encargo directo de un molde con la esvástica, o sea, la cruz nazi, es muy seguro por la inclinación de los 45 grados. Pero el factor de haberla hecho en posición levógira, o sea, haber hecho la saubástica, puede deberse a que no se sabía con exactitud el giro de los brazos. O tal vez en el molde, porque acuérdense que para vaciar este tipo de ladrillos se hace un positivo que está en posición negativa. Sí, pero no importa. Es tan obvio que es simbología nazi. Positivo, que al colarlo queda en un positivo ya con la posición final, en el momento de que se hace el estampado. Entonces ahí tal vez un mal cálculo de el maestro de Solo fue un nazi estúpido. obra, llamémosle, o el albañil que haya colado este ladrillo, o el artista que lo haya diseñado. Visto El desde el punto de artista. vista antropológico, la verdadera intención detrás del uso de este símbolo era construir un reflejo de la situación política que pasaba en la Alemania y por la cual ellos sentían empatía. Lo interesante y curioso del caso es que cuando la guerra
llega a Alemania, y me refiero a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que es la que más se sintió por esta parte del mundo, porque efectivamente los medios de comunicación, aunque eran un tanto obsoletos en ese tiempo, pero ya la información, aunque sea tarde, pero llegaba, ¿no? Entonces muchos de ellos se sintieron patriotas y se sintieron simpatizantes de... Y mucha gente en... Uy, ¿qué hace mi perito? Mucha gente en los comentarios siempre me pregunta por qué en Alemania el patriotismo es tan mal visto. Aquí tienes la respuesta. En primera instancia de Hitler, ¿no? Aunque las noticias que ellos tenían eran prácticamente las noticias oficiales que venían de la Alemania, ¿no? Porque en ese tiempo todavía el caso de El Salvador no le había declarado la guerra a Alemania, como lo hizo el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿no? No sé quién es él. Los alemanes hicieron que el Parque Central de Berlín fuera un punto de encuentro que ambientaron al estilo europeo, con las figuras por las cuales sentían afinidad y que estaban en boga en Europa. Eso lo combinaron con estructuras que los hacía recordar a la arquitectura de su tierra. No hay duda que durante la década de 1930 hubo una gran influencia por parte de la Alemania nazi, al punto que un militar salvadoreño quiso adoptar el saludo fascista entre la sociedad salvadoreña, que el gobierno designara a un oficial alemán como director de la Academia Militar. También tuvieron una clara influencia sobre los medios de comunicación, al punto que cerraron uno temporalmente, que se comercializaron bienes y servicios con el Tercer Reich, entre otras. Creo de que esta gente quería crear ya su propio oasis aquí. También tengo que decir un momento que eso es como un canal de YouTube muy pequeño. No sé si él o ella ha hecho ese documental o si eso es como un re-upload como de un documental de la televisión, porque es increíble, es muy bueno. Si eso es de ese canal, con 7,000 suscriptores, increíble. O puede ser que es de televisión. Porque la idea era de que a corto o largo plazo un nuevo sistema político, ideológico y iba a llegar al mundo, porque ellos creían plenamente de que el mundo iba a ser conquistado a como diera lugar, ¿verdad? Por el nacionalsocialismo, ¿no? Así ellos encontraron en esta parte. Pensaban que ya lo vamos a cambiar aquí con las esvásticas y vamos a esperar hasta que llega aquí, como va a llegar en todo el mundo. Ay. Ya lo vamos a preparar para esperar a los amigos de Alemania. Por excelencia para vivir y para desarrollarse, pero también necesitaban un espacio para encontrarse los fines de semana, para ir a platicar, para ir a tomarse un café, que es típico de la cultura de estos pueblos, ¿no? Tener un punto de encuentro y ahí ir a exhibir la última moda, no el último sombrero, el último traje y todo. Es decir, yo más creo de que ellos, la idea original fue la construcción de un espacio que sirviera como punto de encuentro, y para hacerlo más atractivo utilizaban símbolos que en ese tiempo estaban en boga en Alemania, ¿no? Durante la investigación se solicitó información a la Oficina de Acceso a la Información Pública sobre los diseños por los cuales se había sometido el Parque de Berlín, pero la respuesta que se recibió fue que la información probablemente se perdió durante la toma de Berlín, un suceso que ocurrió el 30 de enero de 1983 durante la Guerra Civil. 83. Este acontecimiento hizo que se perdiera documentación importante sobre la huella europea en el municipio, pues tampoco se encontró información sobre la descendencia de Serafín Brennen. También se consultó con el Archivo General de la Nación si existía material fotográfico del Parque de Berlín. Demasiadas cosas pasaban en esa región. De los años de 1930 a 1940, pero tampoco había archivo fotográfico de esa época. Cabe destacar que tampoco se encontró ningún material fotográfico de esas 2 décadas ni en colecciones personales de residentes del pueblo, bibliotecas o museos. La única fotografía cercana a ese periodo perdido de material fotográfico fue una de la colección de postales de la Egyptian Tobacco Company, que data de 1997. No obstante, para esa época el parque aún no contaba con los diseños de la esvástica.
Ahora la influencia europea en el lugar solo se resume a algunas casas que aún poseen lámina troquelada, el diseño de sus calles y los recuerdos de los habitantes más... Ok, aquí puedes ver cómo estaba. Eso es una parte y eso y fue como así. No sé, increíble. Longevos que recuerdan que jugaron y caminaron sobre un ícono controversial de la historia. Ok, supongo que no es como de la televisión y es solo de ese canal, Telnet Plus, increíble. Tienes que ir a ese canal para ver más de eso. Me ha gustado muchísimo ese documental, increíble. Y en los comentarios la gente dice, mi abuela era de Berlín, el padre de ella era alemán, de apellido Noltenius. Eso creo que es un nombre de Prusia, porque mi abuela tenía un apellido también con ius y ella fue de Prusia. Te quiero felicitar por ese gran trabajo. Sí, la verdad, increíble. Es un hecho de que muchos alemanes se movilizaron a Latinoamérica en la época del nazismo. Sí, por favor, no me digas que Hitler se fue a Argentina y cosas así. No. No. O en los alrededores de ese acontecimiento. Yo vivía en Río Grande do Sul, estuve en Río Grande do Sul, es increíble. Es como, creo que es la región con Florianópolis y todo eso. Sí, estuve en exactamente esa región, es increíble. También muchísima influencia alemana, como hay un pueblo que se llama Blumenau en que estuve. En ese estado hay una ciudad llamada Teutonia. Eso no me gusta de nada. Es otra historia, te puedo decir en otro video. También tiene una connotación mala esa palabra, porque es como un pueblo germánico y siempre se habla sobre las raíces germánicas, tiene una connotación del nazismo y es gente rara que habla de eso. Y es habitada por alemanes exclusivamente y solo hablan alemán, no portugués. Otro video. Gracias por ver todo eso. Hazte miembro del canal si quieres apoyar a mi canal. Gracias por eso y espero que tengas un día increíble. Adiós. Luca no conoce nada, Luca no conoce nada, Luca no conoce nada, Luca no conoce nada.